Les saludo, qué gusto tenerlo en casa. Vayamos a la escritura, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14. Éxodo, capítulo 3, verso 14. Voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy. Si trae otra versión, sígame ahí con su vista, por favor. Y dice así: Dios le contestó: yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Hagamos una oración. Señor, nos ponemos en tus manos. Sabemos que solamente tú eres el formador, tú eres Dios. Ore conmigo y dígale: yo necesito de tu gracia, Señor. Porque tu palabra es infinita, tú eres infinito. Yo tengo una mente finita, muy limitada, sin entendimiento, Señor. Así es que necesito de tu gracia para que en cuanto empiece a escuchar este mensaje que viene de ti, me sea revelado, descubierto a mi hombre interior. Y gracias por todo lo que harás hoy a través de esta palabra, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Continuamos en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? El nombre de esta conferencia se llama Yo Soy. Repito, la serie es ¿Hasta cuándo me creerán? El nombre de la conferencia es Yo Soy. Usted y yo seguiremos siendo instruidos este día en varios de los atributos de Dios. Los iremos descubriendo poco a poco en la conferencia. ¿Y esto para qué? Para que usted todavía tenga mayor certeza, mayor seguridad en quién está creyendo. Para que si tenía dudas de algunos aspectos de lo que se le ha predicado en esta congregación, se le disipen esas dudas y siga confiando en Dios, o inicie a confiar en Dios, o se mantenga confiando en Dios. Conforme vaya desglosando la conferencia, usted irá comprendiendo esta pequeña introducción que estoy haciendo en este momento. Pero para ir descubriendo juntos, a través de la Escritura, estos rasgos del Señor, estos atributos del Señor, vayamos juntos, por favor, al libro de Isaías, en el capítulo 44, en el verso 6. Repito, Isaías 44, versículo 6. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente y dice: esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestial. Lea conmigo en voz alta lo que sigue a continuación, por favor, que dice: yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Qué dice ahí Dios de sí mismo? Yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Por favor, guarda esto en su corazón, lo que le voy a decir. Antes de que existiera todo, Dios ya existía. Cuando todo deje de existir, Dios seguirá existiendo. ¿Me estoy dando a entender? Pero le doy definiciones que le va a enriquecer más esta verdad. Cuando aquí dice en Isaías 44:6, dice Dios de sí mismo: yo soy el primero, esa expresión primero del vocablo hebreo rizón, R-I-S-O-H-N, hebreo rizón, acento en la O, su definición es principio, comienzo o inicio, o antes de cualquier cosa. Repito, primero, rizón, principio, comienzo o inicio, o antes de cualquier cosa en lugar o porción de espacio, en el tiempo, época o momento en que se vive o sucede una cosa, y posición o jerarquía. Posición o jerarquía. Siempre Dios estará en primer lugar en todo. Y cuando Él dice el último, aquí la palabra último del vocablo hebreo, adjarón, A-K-J-A-R-O-N, acento en la O, adjarón, su significado en nuestro idioma es posterior a todos los demás. Posterior a todos los demás, en el espacio o en el tiempo. Repito, posterior a todos los demás, en el espacio o en el tiempo. Escucha esta verdad: Dios es el que está antes de todo tiempo y después de todo tiempo, desde siempre y para siempre. Repito, Dios es el que está antes de todo tiempo y después de todo tiempo, desde siempre y para siempre. ¿Qué le estoy tratando de comunicar con Isaías 46:6 y otros textos que vamos a ver más adelante? Ni más ni menos que lo siguiente: que Dios existe por sí mismo. Que Dios existe por sí mismo, que es sin comienzo ni fin.
y en todo tiene más que suficiente para él y para los que confían en él. Lo repito, Dios existe por sí mismo. Es sin comienzo ni fin. Y en todo tiene más que suficiente para él y para los que confían en él. Hay gente que ha llegado a pensar, o hay gente que ha llegado a decir que Dios es el hijo de, usted ya sabe de quién. Que la mamá de Dios, ya sabe usted quién es. Ahí lo dejo. Dios existe por sí mismo. A Dios no lo creó nadie. Ahorita vamos a ver textos, pero me adelanto un poquito. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? Ahorita lo vamos a estudiar. Solo estoy comentándolo. ¿Qué nos dice que Génesis 1:1, que antes de que existiera la tierra, los cielos, ahorita se lo voy a dar con un comentario más a fondo. ¿Qué nos dice que Dios creó todo eso? Ahora yo le hago una pregunta. Por favor, contésteme. Para que exista algo, ¿tiene que haber alguien que lo cree, que lo fabrique? Se lo vuelvo a preguntar. Para que exista algo, ¿tiene que haber alguien que lo haga? Se lo voy a poner bien fácil. Usted saliendo de aquí dice, quiero comerme un pollo a la leña. ¿A dónde tiene que ir a comprar el pollo a la leña? A alguien que ya lo está haciendo, ¿no? Ya mató el pollito, ya puso la leña, ya lo tiene ahí en la parrilla. Y dice, ay pastor, no me despierte el hambre, no he desayunado. Bueno, les puse un ejemplo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para ayudarle. ¿Por qué lo estoy haciendo? Generalmente la mayoría de los humanos estamos mal habituados, por un lado, pero es normal, que toda causa tiene ¿qué? Un origen. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha oído esto que voy a decir ahorita? ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? ¿Lo ha oído? Y ahí empieza el pleito, ¿no? El huevo, si no, no hay gallina. ¿Y quién puso el huevo? Ah, pues la gallina. Y me voy dando a entender. Estoy haciendo esta introducción así, no para hacer nada, provocarle en usted, no sé, risa, no, para nada. Simplemente tratando de ayudarle para entrar a este tema, porque necesitamos tener abierto el espíritu, la voluntad, la mente para recibir este mensaje que, repito, yo sé, le va a bendecir mucho. Pero bueno, ahora sí, me meto de lleno a la conferencia. Vamos a ver en la Biblia algunos textos de los muchos que hay, que dan testimonio de la existencia de Dios desde antes de la creación del universo y de quién lo habitamos. Por ejemplo, ahora sí, si gusta abrir su Biblia o lo que traiga para ver esto, Génesis capítulo 1, verso 1, un teléfono, una computadora, no sé. Génesis 1:1, voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Me espero media hora porque no creo que encuentre rápido el libro de Génesis, pero bueno. Génesis 1:1, Nueva Biblia Viva. Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra principio, del vocablo hebreo que ya le di anteriormente, significa comienzo u origen, en tiempo, lugar, orden o estructura. Repito, principio, del vocablo hebreo que ya le di anteriormente, su definición es comienzo u origen, en tiempo, lugar y orden o estructura. Y después dice creó, del vocablo hebreo bara, creó. Quiere decir producir o engendrar. Producir o engendrar algo de la nada. Eso quiere decir creó. Producir o engendrar algo de la nada. Y aquí póngame más atención, porque dice que creó que los cielos y la tierra. Aquí la palabra cielos, del vocablo hebreo shamé, S-H-A-M-E, shamé, su significado en nuestro idioma es firmamento o universo. Firmamento o universo. Desde los cielos atmosféricos hasta los más altos, donde giran los cuerpos celestes. Repito, cielos, firmamento o universo. Desde los cielos atmosféricos, los que alcanzamos a ver, hasta lo más alto, donde giran los cuerpos celestes. Por ejemplo, para ampliar más esta parte de la enseñanza, el sistema solar donde vivimos usted y yo solo es una pequeña porción de una galaxia llamada Vía Láctea.
En este sistema solar están los siguientes planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero también están los satélites, como la Luna. Pero también hay estrellas, como el Sol. Pero también hay nubes de gas, nebulosas y otras cosas más. Va comprendiendo ya a más grandes rasgos quién es el yo soy. De esto trata esta conferencia, de despertarle su fe y confianza en Él, o acrecentar su fe y confianza en Él. ¿Por qué? Porque muchos oímos de la palabra de Dios, pero todavía nuestra fe no despierta, o todavía nuestra fe es muy reducida. Por ejemplo, ¿cuántos tienen planes de ir a vivir por la eternidad al cielo? Yo sí, o al reino de los cielos. Pero yo le hago esta pregunta a los que dijimos amén. ¿Usted está convencido que vamos a ir al cielo? ¿Sí? Porque de eso se trata. Y así como esa promesa que se sale a veces de la mente, porque dice uno, ¿y cómo va a ser eso? Mira, quítese eso de la mente. Solo créale a Dios y Él lo va a llevar, o nos va a llevar. Pero en fin, voy a citar otros textos que dan testimonio de que Dios es un Dios inoriginado, o que Él ha existido desde siempre y para siempre. Isaías 57:15. Si gusta buscarlo, voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Repito, Isaías 57:15, en la versión Palabra de Dios para Todos. En esta versión dice así: porque esto es lo que dice el Altísimo. Y después dice en esta versión: el que vive eternamente y tiene el nombre de santo. Y después dice: yo vivo en lo alto y santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Y después dice: le daré nueva vida al de espíritu humilde. Y después dice: reviviré al abatido. ¿Quién es el que tiene vida en sí mismo y que después da vida? Ahí es donde necesitamos llevar la fe, amados. Eso lo dijo Jesús en San Juan 5. Dijo que él tenía vida para dar porque el Padre le había dado vida, que Él tiene vida en sí mismo. Entonces, que tu fe y la mía vaya despertando, se vaya consolidando. La vida cristiana no brota de ti, la vida cristiana no brota de mí. Es simplemente fe en Dios, fe en Cristo, fe en la palabra, fe en el Espíritu Santo. Y Dios se encarga que esa vida vaya brotando, vaya fluyendo, se vaya consolidando. ¿Cuál? La vida de Dios, el vigor de Dios. Y es como el varón y la mujer de Dios, Él los va esculpiendo, Él los va formando, Él nos va transformando. En esta tierra no hay nadie que pueda decir: no, es que yo le eché ganas, es que yo creí, es que yo puse lo de mi parte. No, lo único que te pide Dios a ti y a mí es fe, creer, es todo. Por eso Pablo le decía a los corintios que nadie se puede jactar en la presencia de Dios. Nadie puede decir: por mí esto, por mí aquello. No. Pero vamos a leer otro texto que también testifica lo que le vengo enseñando en este momento de la autoexistencia de Dios. Daniel capítulo 12, verso 7. Repito, hay muchos textos, yo solamente escogí los que tienen mayor contenido en esta verdad, pero hay muchos textos más. Daniel capítulo 12, verso 7. Espero ya lo tenga. Voy a leer una versión nueva, traducción viviente. En esta versión nueva, traducción viviente, dice Daniel 12, 7. El hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río, aquí está hablando de Cristo, levantó ambas manos al cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo: durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Está hablando de la tribulación y gran tribulación, cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo. Está hablando de cuando Israel salga de la gran tribulación. Y dice aquí Cristo: todas estas cosas habrán sucedido. ¿Quién está dando testimonio aquí de la autoexistencia de Dios, de la eternidad de Dios? ¿Quién está dando testimonio aquí? Cristo. Es el que le está diciendo a Daniel: el hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río. Aquí se le denomina el Cristo preencarnado, que se le apareció ¿a quién?
a Daniel. Salmo capítulo 90, versículo 2. Salmo capítulo 90, versículo 2. Leo la versión nueva, traducción viviente. Le repito, estoy leyendo textos que testifican de la verdad que le estoy enseñando en este momento. Dice el Salmo capítulo 90, verso 2. Antes que naciesen las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, ¿qué dice enseguida? Desde el principio y hasta el fin tú eres Dios. ¿Sí va entrando a su corazón esa verdad? Lo vuelvo a leer. Antes de que nacieran las montañas, es decir, antes que existiera el planeta Tierra, pues, o la Tierra. Antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, es decir, todos los que lo habitamos. Aves, lo que usted guste y mande. Desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Aquí está hablando, dando testimonio de la autoexistencia de Dios y de su eternidad. Entonces le pido de favor, amigo, amiga que está aquí o escuchándome, viéndonos por internet, iglesia, que de estas verdades tomemos nota. ¿Sí me explico con esta expresión? De estas verdades tomemos nota para que nuestro corazón, voluntad, intelecto, emociones, tome ánimo y fortaleza en todo para siempre. Que tú y yo tenemos un Dios autoexistente, que tú y yo tenemos un Dios eterno, que tú y yo tenemos un Dios que es autosuficiente y por ello todo suficiente para Él y para ti como para mí. Leamos más textos. Voy a leer la versión Reina Valera, Proverbios capítulo 8. Versículos 22 al 30, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo también, dando testimonio de la autoexistencia y eternidad de Dios. Dice Proverbios capítulo 8, versículos 22 al versículo 30, leo la versión Reina Valera, si gustan leemos en voz alta. Dice así: Jehová me poseía en el principio. Si usted va al verso 1 habla de la sabiduría, pero la sabiduría aquí es Cristo. Repito, Jehová me poseía en el principio, ya que de antiguo, ¿antes de qué? De sus obras. ¿Qué dice en el 22? Eternamente tuve el principado desde el principio, ¿qué dice? Antes de la tierra. Sigo leyendo el 24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo, ¿qué? Engendrada. Verso 26. No había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos. ¿Qué dice? Allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Verso 28, cuando afirmaba los cielos, entiéndase todos los cielos estelares, etcétera, etcétera, arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar, ¿qué? Su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. ¿Qué dice el verso 30? Ahí vamos a leer. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Hay más textos, si gusta anótelos para poder leer otros que necesitan la conferencia. Job 36:26, Job 36:26, Apocalipsis capítulo 4 versículos 8 al 10, Apocalipsis capítulo 4 versos 8 al 10, Apocalipsis capítulo 10 versículo 6, Apocalipsis 10:6. Todas estas citas que les di, más muchas más que hay en la escritura, ahí dan testimonio para su fe y la mía de que Dios es un Dios autoexistente, inoriginado, que a Él nadie lo creó. Él existe por sí mismo. Cuando una de mis hijas tenía 3, 4 años, yo no recuerdo, estábamos ahí en casa en Guadalajara y ella me dijo: papi, ¿quién es Dios? Y yo solo le dije: Él es. Me hubiera gustado tomarle una foto a mi hija para que hubiera usted visto la expresión de mi hija cuando le dije: Él es. Y le dije: ¿lo entendiste? Sí. Gloria a Dios. Entonces, cuando un ser humano, un niño, una niña, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, una anciana, entiende esto, lo recibe, entonces su fe cambia. Entonces su carácter cambia, su conducta cambia, porque sabe en quién ha creído, sabe a quién le sirve, está más que convencido, convencida
a quién debe honrar y a quién le debe obedecer. Pero le animo a que atienda de favor la siguiente verdad. Dios como autoexistente, repito, Dios como autoexistente no necesita de nada ni de nadie. Te lo vuelvo a decir. Dios como es autoexistente o como autoexistente no necesita de nada ni de nadie. Ay, así es Dios. Él es Dios. O sea, Él no necesita de ti ni de mí. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay falsos predicadores que a lo mejor ya los escuchaste, que dicen esto que te voy a decir ahorita. Espero no se ofendan esos falsos predicadores. Dicen, Dios te creó a ti y a mí porque no quería estar solito. Hágame el favor. Es que te necesitaba a ti y a mí para que fuera feliz. Ay, Dios mío, no sé de dónde sacan esas cosas. ¿Lo he escuchado? Yo sí, tristemente. Pero bueno, no es crítica, simplemente decirle, no. Dios no te necesita a ti ni a mí. Y te voy a decir estas verdades. Dios no ocupa a quien lo instruya. Dios no ocupa o no necesita a quien lo aconseje. Dios no necesita a quien lo ayude. Dios no necesita a quien lo cargue de un lugar a otro. Dios no ocupa a quien le dé comida. Por mencionarte cosas muy de esta tierra. Repito, Dios no necesita a quien lo instruya, lo aconseje, lo ayude, lo lleve de un lugar a otro, le dé alimento, etcétera, etcétera, etcétera. No. Aquí ya te estoy revelando otros atributos de Él. Como te dije, es autoexistente, es eterno, pero aquí ¿qué estamos viendo aquí? Es todo suficiente. Dios es todo suficiente. O sea, Él no, imagínate, Señor, no tenemos dinero para pagar la renta de este local. Pues saquen un préstamo ahí en un banco de Ocotlán, hombre, y luego a ver cómo les mando el dinero. ¿Me explico? En esta congregación, mes a mes, se paga puntualmente la renta. Mes a mes. Dios es fiel. Y así le puedo hablar de infinidad de cosas. Pero como le dije al principio de esta conferencia, lo más importante, no hay un solo servicio que Dios no envíe un programa de cantos para alabarlo a Él y Él se manifieste. Y en esta congregación no existe un solo servicio donde no envíe una palabra que edifique a su iglesia. ¿Cuántos escucharon la predicación del miércoles? ¿Los bendijo Dios, los que lo escucharon? Ese día vino muy poquita gente, pero generalmente yo estoy viendo cuántas personas lo están escuchando y no me acuerdo si ya iban más de 130 personas ayer. Yo dije, gloria a Dios. ¿Sabe usted que nos escuchan en muchos lugares? Gloria a Él. Y son 130 en YouTube, porque mi hija me entrega los reportes de Face y en Face hay como 1600 personas escuchando estos mensajes. Y toda la gloria, ¿para quién es? Para Él. Lo que le estoy diciendo ahorita es la gloria para Él, no para los que servimos aquí, no. Nosotros somos vasos, instrumentos que por su misericordia y gracia nos da lo que nos da. Pero amada iglesia, tú necesitas, como yo, ir comprendiendo esta verdad de quién es Dios. Entonces les dije, porque la verdad, Él no necesita quien lo instruya. Vaya conmigo para verlo. Isaías capítulo 40, versos 13 y 14. Isaías capítulo 40, versos 13 y 14. Voy a leer estos textos en la versión nueva, traducción viviente. Dice en esta versión, verso 13, ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Verso 14, sigue haciendo preguntas. ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? ¿Cuál es la respuesta? No. Tu Dios y mi Dios, si tú has creído en mi mismo Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu Dios y mi Dios es el más entendido de todos. No hay nadie con el entendimiento de Dios, para lo que gustes y mandes, no hay.
¿Quieres ser un buen padre, una buena madre? Ve a la Biblia. ¿Quieres ser un buen hijo, una hija? Ve a la Biblia. ¿Quieres ser un buen empresario, un buen profesionista? Ve a la Biblia. ¿Quieres ser un buen servidor de Dios, servidora de Dios? Ve a la Biblia. Ahí está todo. Lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, la manera de hacerlo. O sea, Dios, como es el de la mente eterna, el de la mente que si algo le sobra a Él, es un saber, un conocer. No hay nadie como Él. Entonces, ¿qué necesita la gente que aparentemente cree en Dios o cree en Dios? Simplemente abrir la Escritura. Y ahí vas a encontrar todo lo que necesites. Todo. No te va a faltar nada. Nada. Precisamente este es uno de los propósitos, fines de esta conferencia. Continúo. Hago una pregunta con todo respeto. Con todo lo que ya vimos, observamos, su servidor ha tratado de irle explicando acerca de su creación y lo bien hecho que está. Pregunto, ¿Dios necesita a alguien que le aconseje? Vuelvo a hacer la pregunta. Dile al que tienes a un lado, ya despierta. Pregunto, con todo lo que ya observamos, vimos, estudiamos, su servidor con la ayuda del Espíritu Santo le explicó de su creación y lo bien hecho que está, ¿Dios necesita a alguien que le aconseje? Es más, si usted gusta, para que conozca más de la creación de Dios, hay un canal que venden, no sé cómo se llama, se paga una mensualidad, creo que es el Discovery Channel, y es el universo. Sí, ¿cuántos lo tienen o cuántos lo han visto? ¿Algunos lo tienen de acá? ¿No? Allá, por allá hay una persona, te felicito. Lo que pasa es que un señor que le compraba cosas de leche, quesos, todo eso, un día le fui a comprar algo, no me acuerdo si un queso, no sé qué, y tenía el celular ahí y se oían ruidos extraños. El tío le dije, oiga, ¿qué tiene en su teléfono? Porque no era, ¿cómo decirle? No era nada terrenal, pues. Y me lo mostró. Mire, estoy viendo Neptuno. Ahorita está ahí el satélite de la NASA. Tengo no me acuerdo si pagaba en ese tiempo 100 pesos mensuales. Dice, pero es que a mí me gusta la astronomía. Y entonces aquí me instruyo. Entonces, ¿quiere saber más de la creación de Dios? No sé cuánto cueste ahorita la mensualidad por tener ese canal en su teléfono, televisión, no sé. Y ahí usted va a ver mucho más de la creación de Dios. Pero en fin, entonces, le sigo enseñando. Cuando Dios creó el mundo, como se lo he dicho en más de una ocasión en esta conferencia, cuando Dios creó el mundo, no existía nadie que le diera consejos a Dios, por lo que le vengo enseñando, uniendo autoexistencia, eternidad, toda suficiencia. Espero no confundirlo. Pero cuando Dios creó el mundo, no existía nadie que le diera consejos, ¿o sí? No existía nadie, solo Él. Si usted lee el Génesis 1, dice ahí que nada más estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Lo ha visto? ¿Sí lo ha visto o no? ¿Cuántos no lo han visto? Porque veo que la mayoría dice, caray, ¿dónde está? Bueno, esto no estaba en mi bosquejo, pero para no dejarlo en ascuas, que no sé qué quiere decir, pero se oye bonito. Génesis 1, por favor. Génesis 1. Ahorita busco el texto. Para que usted y yo, para que ahora sí diga, pues sí, ¿verdad? Ahí está. Aquí estaba el Hijo. Aunque lo menciona desde antes al Espíritu Santo. Pero aquí dijo, nada más encuentro el texto para que usted diga, ni cuenta me había dado. Dice Génesis 1:26, Génesis 1:26, voy a leer la Reina Valera. Dice, entonces dijo, ¿quién? Dios. ¿Qué dice enseguida? Lo leemos en voz alta, por favor. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Retomo la primera parte del verso 26. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. ¿A quién le dijo hagamos?
Le dijo a Cristo y le dijo al Espíritu Santo. Ahora sí, ¿ya se dio cuenta? Que el único autoexistente es Dios, porque Cristo es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, por todo lo que ya enseñé hasta aquí, de la autoexistencia, de la eternidad, de la toda suficiencia, cuando Dios creó el mundo, el universo, etcétera, etcétera, no existía nadie que le diera consejos a Él. Continúo con el rasgo de Dios, el atributo de Dios de autosuficiencia, para darle más textos bíblicos, no solamente el que ya leímos de Isaías 40:13. Acompáñenme por favor al Salmo capítulo 50, versículos 7 al 14. Salmo 50, versículos 7 al 14. Leo la versión Nueva Biblia Viva aquí. Dice así, Salmo 57 al 14, Nueva Biblia Viva. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar, le dice Dios a Israel. Estas son mis acusaciones en contra tuya, Israel. Porque, ¿qué le dice enseguida Israel? Yo soy Dios, el Dios tuyo. Verso 8. No tengo queja alguna por los sacrificios y las ofrendas quemadas que traes a mi altar, pues las traes con regularidad. Pero ¿qué dice el verso 9? Pero no son los toros de tu establo, ni las cabras de tu aprisco lo que quiero. Pues todos los animales del bosque, ¿qué dice Dios? Son míos. Y del ganado de 1000 colinas, yo soy dueño. Cada ave de los montes y todos los animales del campo me pertenecen. Versículo 12 dice, si tuviera hambre, ¿qué le dice Israel? No te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. Pero el verso 13, ¿qué dice Dios? No necesito tus toros de sacrificios, ni la sangre de tus machos cabríos. Verso 14, lo que quiero de ti es verdadera gratitud a Dios. Quiero que cumplas tus promesas al Altísimo. Aquí Dios está regañando, por decir así, a Israel. Porque Israel venía y le traía sus animalitos, sus diezmos, sus cantos, venían a la iglesia, pero le seguían desobedeciendo. Y dijo, ¿ya para qué quiero eso? Yo lo que quiero es que me obedezcas. Yo lo que quiero es que hagas mi voluntad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque eso enseña aquí. Ahora, su servidor está usando estos textos para demostrarle con la Biblia que Dios, ¿qué? Es autosuficiente. Por eso hice más énfasis en los versículos 9 al 12, donde dice, pero no son los toros de tu establo, ni las cabras de tu aprisco lo que quiero. Y enfatizo más ahí en el 10, pues todos los animales del bosque son míos, y del ganado de 1000 colinas yo soy dueño. Cada ave de los montes y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. Y si se tratara de dinero, hay un profeta, se me va ahorita el nombre, dice, mío es el oro y mía es la plata. ¿O no? Pregunto, ¿Dios necesita algo de usted o de mí? Puede decir conmigo, yo necesito de Dios. Amada iglesia, abramos el entendimiento, por favor. Pongámosle fe a lo que Dios nos está enseñando esta mañana, porque es muy importante que quede establecido en tu voluntad y en la mía quién es Dios, que Él es el yo soy. Sigo con esta parte de la conferencia. Dios nunca ha necesitado de nada y nunca necesitará de nada ni de nadie. Vea cómo se lo dijo a Job. Vaya conmigo a Job 38, versículos 3 al 41. Porque Job, igual que cualquier persona creyente en Dios, cuando le falta entendimiento, cuando le falta revelación, dice, no, es que por mí, es que por el otro, es que yo. Bueno, veámoslo aquí en el testimonio de Job, y que Job era un hombre conforme al corazón de Dios. Job 38, versículos 3 al 41, espero ya lo tenga, voy a leer la versión Reina Valera. Dice, ahora ciñe como varón tus lomos. ¿Y qué le dice Dios a Job? Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y vean las preguntas que le hace Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Le hace otra pregunta. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel?
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, que dice el verso 8, le dice Dios a Job, ¿quién encerró con puertas el mar? Y cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, que dice el verso 10, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana, le dice Dios a Job, en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos ella los impíos? Verso 14, ella muda luego de aspecto, como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, que dice el verso 15, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Le hace otra pregunta en el 16 a Job, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto, porque ¿dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Vea las preguntas que le hace Dios a Job, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Le dice. Pues entonces ya habías nacido. O sea, antes que yo, le dice Dios, tú ya habías nacido, si ya lo sabes. Y es grande el número de tus días. Verso 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Aquí está hablando, Armagedón 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Sigo leyendo el verso 30. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Y le dice a Job, ¿podrás tú atar los lazos de las Pleiades? O sea, esas estelaciones de estrellas como la Osa Mayor, etcétera, etcétera. ¿O desatarás las ligaduras de Orión, otra constelación de estrellas? Verso 32, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Verso 34, ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? 37, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Verso 38, cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Leo verso 40, cuando están echados en las cuevas, o se están en sus guaridas para acechar. Finalmente el 41, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios. ¿Cómo quedó Job? Ya sabe el desenlace, ¿no? Le dijo Job de manera humillado, delante de Dios, le dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué le dijo Job a Dios? Enséñame y yo aprenderé. Todos estos textos que le leí habla de todo lo que ya le había enseñado anteriormente. Que Dios es un Dios autoexistente, todo suficiente, que Él no ocupa de nada ni de nadie, que Él es el que lo sabe todo, que a Él no se le fue nada. Imagínense esas preguntas. Yo lo estoy leyendo simplemente. Si solo me abocara a estos textos que leí ahorita, yo creo que nos llevarían 3-4 reuniones para explicarle toda la inmensidad de enseñanza que tienen estos textos. ¿Y para qué? Para que usted, como yo y todos aquellos varones, mujeres que nos hacen favor de escuchar, ver por internet, seamos instruidos aún más. ¿En qué? En el Dios que tenemos. ¿Cuántos ya habían leído estos textos que leí hasta ahorita? ¿Ya lo había leído? Qué bueno.
lo animo que cuando entre a estos textos profundice lo más que pueda, porque esto precisamente es donde va a brotar su fe en Dios. Es donde usted va a decir, bueno, ¿y para qué me preocupo? ¿Y para qué, no sé, que aquí no sé qué hacer, etcétera, etcétera? Si estoy viendo aquí mucho más que atributos de Dios, estoy viendo la sabiduría de Dios. Porque aquí todo esto es sabiduría de Dios. Y esto es indispensable para que usted y yo seamos personas que verdaderamente estemos confiando en Dios, dependiendo de Él. En fin, después de todo esto que ya leímos, después de todo esto que su servidor le ha enseñado con las Escrituras, le diré la siguiente verdad. El bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es un Dios incuestionable. Repito, el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es un Dios incuestionable o irrefutable en sabiduría. ¿Por qué todo esto? Repito, dentro de los atributos de Dios. No hay nadie como la mente de Dios. Entonces Dios es un Dios incuestionable o irrefutable, en sabiduría, pero también de insuperable poder. ¿De qué? Insuperable poder. A ver, ¿usted y yo pudiéramos haber creado una estrella? ¿Usted y yo pudiéramos ir a las montañas, como le dijo aquí a Job, a echarle agüita para que no se sequen los pastos, los árboles, etcétera, etcétera? De eso trata esto que le estoy comunicando ahorita. Entonces, retomando toda la enseñanza, como primero en existencia o como primero en existir, escucha esta verdad, no origina su ser de ningún otro. Estoy retomando, estoy haciendo resúmenes de todo lo que ya le dije anteriormente. Como primero en existencia, como primero en existir, Dios no origina su ser en ningún otro o de ningún otro, sino que existe por sí mismo y como último. Por lo tanto, Dios permanece en superioridad hasta el final, o Dios permanece superior hasta el final, porque así es, porque esto es la realidad. Entonces, si Dios es el primero y el último, repito, si Dios es el primero y el último, ¿en qué momento quienes confiamos en Él estaremos solos o desatendidos totalmente? Le vuelvo a preguntar, si Dios es el primero y el último, ¿en qué momento quienes confiamos en Él estaremos solos o desatendidos totalmente? Les sigo recordando, esta enseñanza de los propósitos principales es enseñarle la autoexistencia de Él, enseñarle la eternidad de Él, enseñarle la autosuficiencia de Él, enseñarle la todosuficiencia de Él. Pero de nada sirve esta conferencia si usted y yo no somos llevados a esta conclusión. ¿Algún día usted y yo estaremos sin ayuda de nadie? ¿No tendríamos a quién ir? Porque aquí es donde estoy cuestionándolo, y nada más para ayudarlo, nada más para bendecirlo. Entonces, Dios como un Dios que ha existido siempre, que va a existir siempre, y que en Él habita todo, que por Él sucede todo. Yo quiero que su fe en Él, repito, como lo he dicho más de 3 veces en esta conferencia, si no la había, despierte. Si ya la había, crezca. Puedes decirle al que tienes a un lado, Dios nunca te va a abandonar a tu suerte. Dios nunca te va a abandonar a tu suerte. ¿Cuántos han estado en una ciudad o en un pueblo o en un país que nadie los conoce y ahí tiene usted casa, comida, vestido, no sé, todo lo que ocupa? ¿Cuántos han estado así? Ah, qué bueno. Yo cuando llegué a Los Ángeles, California, que llegué engañado por una señora que me había contratado en Guadalajara para trabajar en una empresa editorial allá, porque yo me fui engañado. Yo trabajaba en una empresa española de mucho prestigio aquí en el país, y ella me encontró en una plaza comercial en Guadalajara y me dijo, mira, me urge que te vayas, pero necesitas irte de ilegal para poderte allá obtener papeles,
me interesa que seas uno de mis empleados en Los Ángeles, California. Cuando yo me fui allá y yo le creí a ella, yo no era cristiano, yo era inconverso. Ya estando en Los Ángeles, cuando llamo a la empresa donde se supone que ella era la dueña, me dicen ni la conocemos. En fin, me engañó. Y Dios me dio gracia con un matrimonio del Salvador. Y me dijo ella, así me dijo, todos los mexicanos son así, hijo. Bien mala onda aquí. Pero yo te voy a ayudar, me dijo. Y sí, me llevó a su casa. Me llevó a su casa. Ahí con 3 hijos, me dio una recámara para mí, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estaba yo en un país que no conocía a nadie. Mas, sin embargo, Dios no me dejó sin casa, sin comida y sin vestido. No me acuerdo que llegué a Los Ángeles, California, como 7 de la noche. Me dijo, ¿debes traer hambre? Le dije, sí. Te voy a preparar de cenar, ¿qué quieres? No, le dije, pues lo que tenga ahí, un recalentadito. No estoy acostumbrado aquí en México, ¿no? No, qué recalentado ni qué nada. Y me abre las puertas ahí que tenía comida hasta para tirar para arriba. Y me abre 2 refrigeradores, esos como de 4 metros de ancho por 6 de alto. ¿Verdad? Escoge. Oiga, pero lo que tenga. No, escoge. Dije, bueno, si me tengo que atascar ahora, pues me atasco, ¿no? Y le entré duro. Porque está en el testimonio, porque le estoy diciendo ahorita, Dios no deja a nadie. Y repito, yo no creía en Él. Me da pena, vergüenza decirlo, pero yo no. Fue después que yo conocí su evangelio, fue después que yo empecé a caminar con Él. Pero en fin, para ir aterrizando esta conferencia, la expresión o la frase yo soy, si lo quiere anotar, la expresión o frase yo soy, porque así se llama la conferencia, es el equivalente al nombre de Jehová o Yahvé. Repito, la expresión o frase yo soy es el equivalente al nombre o palabra de Jehová o Yahvé, o nombre de Yahvé o Jehová, que quiere decir el que existe por sí mismo. Quiere decir el que existe por sí mismo, o fuente de su propio ser. Por ende, no depende de ningún modo de ningún otro ser. Y al existir por sí mismo, se basta a sí mismo. Repito, yo soy el que existe por sí mismo, fuente de su propio ser, por ende, no depende de ningún modo de ningún otro ser, y al existir por sí mismo, se basta a sí mismo. Por ello, todo suficiente. O la fuente que no se agota o no se acaba. No, eso está tremendo. Todo suficiente o la fuente que no se agota o no se acaba de todo ser y de toda felicidad. Es eterno, es decir, sin comienzo ni fin. Y un atributo más del Señor, es inmutable o no se vuelve atrás de sus dichos o promesas. Repito, eterno, sin comienzo ni fin, es inmutable o que no se vuelve atrás de sus dichos o promesas, y de ahí siempre de fiar o siempre de confiar en Él, como dicen en mi rancho, a ojo cerrado. Cuando su servidor trabajaba en una empresa muy prestigiada en Guadalajara, un día fui a una de las universidades de paga, de esas de las más alto nivel, ahí en el municipio de Tlaquepaque, y al salir de ahí, yo venía a tomar un transporte para regresarme a la ciudad. Entonces me alcanza un estudiante y me dice, ¿gusta que le dé un ride? Ah, pues órale. Me subí a su vehículo, y cuando subí a su vehículo, a los 2 minutos me dice, ¿usted cree en Dios, verdad? No sé cómo lo discernió, pero me dijo, ¿usted cree en Dios, verdad? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿y cree de manera absoluta? Le dije, sí. Ah, qué malo, es que a Dios no se le debe creer de manera absoluta. Bueno, le dije, es que cada quien, yo lo conozco, no sé tú, le dije. Y bueno, empezó una discusión de un grupo religioso donde él asistía. Y yo le dije, no, necesitas conocer a Dios, necesitas meterte a la Escritura para que te des cuenta que el ser humano depende de Dios y que su fe debe ser absoluta en Él, o sea, total, no hay para dónde hacerse. Concluyo, amada iglesia, después de habernos expuesto a esta conferencia, mi deseo
Mi deseo, pero es su voluntad, no lo voy a obligar, es que cambien los razonamientos que usted tenía de Dios. Para eso fue esta enseñanza. Después de haberse expuesto a esta conferencia, mi deseo, pero respeto su voluntad, es que cambien los razonamientos que usted tenía de Dios y que su fe y de ahí su confianza se despierte o se fortalezca aún más en Él. Porque esa es la finalidad de esta enseñanza. Todo esto tiene un plan de parte de Dios, que seamos creyentes que caminemos con Él, creyentes verdaderos, de verdad, que en usted y en mí se pueda ver a través de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de vivir, etcétera, etcétera, que somos creyentes. Porque, ¿cómo se ve un creyente preocupón? ¿Le ha pasado a usted? ¿O no? A mí me pasaba antes. Me andaba comiendo las uñas y los dueños de las empresas donde yo trabajaba sabían que yo era cristiano y me decían, oye, ¿no que eres cristiano? ¿Y andas bien preocupado? ¿Qué no que tu Dios suple todo? Así me decían. Yo le decía, sí, discúlpeme, y le pedía perdón a Dios. Le digo, Señor, te estoy ofendiendo, porque mi fe debe estar siempre en ti, y si yo creo en ti, debo tener seguridad aún en medio de los problemas que yo tenga. ¿Cuántos de aquí se han enfermado de repente y Dios te habla y te dice, ya te sané? ¿Le ha pasado? ¿Le ha creído? A mí me acaba de pasar. Yo me enfermé el jueves, pensé que no iba a estar aquí y oré y todo. De todas maneras visité un médico y después que salí del médico me dijo, ya te sané, pero si quieres gastar, pues gasta. Y fui a una de las farmacias, compré un medicamento, me lo empecé a tomar, etcétera, etcétera. Pasaron 2 días y yo tenía molestias y yo decía, Señor, y Él me sigue diciendo, ya te sané. ¿Y qué cree que pasó después de 2 días? Finalmente se fue toda la molestia que yo tenía. ¿Por qué estoy diciendo esto? Amados, es muy importante que nosotros creamos a lo que dice la Escritura. Y sobre todo, lo que le prediqué hoy, pregunto, ¿hay evidencias en la naturaleza? O sea, simplemente veamos hacia arriba, ya no veamos solo hacia el piso, levantemos los ojos al cielo y digamos, sí es cierto, ahí está el sol, ¿verdad? Cuando vaya usted caminando ahorita, pues hay pajaritos ahí, pues aquí hay árboles, no me había dado cuenta. Hay evidencias más que suficiente, amada iglesia, para darnos cuenta de todo lo que le enseñé esta mañana. Nos podemos poner de pie para orar, darle gracias a Él y terminar con un canto de alabanza y adoración a Él. Oremos así como está. ¿Quiere orar conmigo? Si no, haga su oración. Si quiere orar conmigo, dígale, Señor, te doy gracias. Te agradezco mucho. Si usted no había escuchado nada de Él, de lo que le enseñé, su servidor le enseñó hoy, pero que el Dios me dio la enseñanza. Si usted nunca había escuchado nada de Él, dígale, gracias por haberme venido a revelar o a descubrir o a enseñar que tú eres Dios autoexistente, que tú eres Dios todo suficiente, que tú eres Dios eterno, que tú eres Dios todo suficiente, que tú eres Dios inmutable, nunca vas a cambiar, que todo lo que dice la Escritura, tu palabra, la Biblia, es verdad, es verdad. Te agradezco, Señor. Y dígale algo más si gusta decirle algo más. Señor, ayúdame a que lo que escuché en este servicio, en esta reunión, por favor, se haga realidad dentro de mi ser interior. Porque de nada me sirve oír nada más, o un saber intelectual, no me ayuda. Necesito que lo que hoy me enseñaste, lo que hoy hablaste por la Escritura y el Espíritu Santo, entre a mi espíritu, entre a mi mente, entre a mi voluntad.
porque es la única manera como yo verdaderamente voy a caer de rodillas delante de ti, adorándote, confesándote como mi Dios, confiando en ti, Señor. Si alguien esta mañana vino con tristeza, con decepción, con desilusión, dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Ahora sé que tú eres el yo soy. Ahora sé que tú eres Dios y que en ti tengo todo, no me falta nada, Señor. Y si algo me faltara, tú lo proveerás. Tú tienes cuidado de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias, Señor, gracias. Le podemos decir a Él: digno eres tú, digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Damos saltos tratando de alcanzar fama y honor. Nuestras obras delante de ti, como trapos de inmundicia son. Nos gloriamos de siendo sabios pero sin Dios. Pero tú eres glorioso Rey, poderoso y eterno eres tú. Digno eres tú, dile conmigo. Digno eres tú de adoración. Digno exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad de tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres
darle un fuerte aplauso a Él y decirle: por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está, contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Te amamos, Señor, en ti hemos confiado, en ti seguimos confiando, Señor. Gracias por venir a levantar nuestra fe. Gracias por venir a nutrir nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias. ¿Cuántos ahora nuestra fe fue levantada? ¿Cuántos nuestra fe fue fortalecida? Yo no sé cuántos aprendimos hoy de quién es Dios, de que Él es el yo soy. Anima al que tienes a un lado, dile: ¿ya te diste cuenta quién es nuestro Dios? Entonces, si Él es nuestro Dios, ¿nos podrá faltar algo? Nada. Amada iglesia, yo le animo a que corramos a Dios, tengamos a Dios siempre, en toda circunstancia, en toda situación. Tu felicidad y la mía es Él, no lo que tengamos alrededor, no lo que obtengamos de bienes, no, es Él. Lo que añada, gloria a Él, porque si tú crees en Él, Él te va a dar muchas añadiduras, pero muchas, como no tienes idea. Disfrútalas, pero que tu felicidad, tu gozo, sea Dios. Nunca saques de ahí tu gozo y tu felicidad. Que Él sea siempre. ¿Estamos de acuerdo? Amados hermanos, fue un placer haberles servido. Si en algo más les podemos servir, como siempre les digo, aquí nos quedamos un rato más. Pero si necesita ir a casita, que llegue bien, coma rico, que tenga un excelente día y aproveche las horas que queda del día para que disfrute a su familia. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles.